2 segundos es declarado de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de 2 segundos. Gracias por estar ahí, gracias por mirarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver, todo tiene que ver, porque siempre hablamos de cuidarnos con el cinturón, cuidarnos dónde estacionamos, cuidar al peatón. Ahora, ¿cómo es la infraestructura que tenemos? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Se pueden hacer cambios? ¿Se puede hacer algo? ¿Está todo colapsado? De esto vamos a hablar con el arquitecto Guillermo Telia después de la apertura y lo vamos a matar a preguntas. Así que esperen y ahora arrancamos. Bien, primer bloque del programa. Estamos acá con el arquitecto Guillermo Telia, que ya nos visitó hace como 3 años. Gracias por venir. A vos, un placer. Y bueno, vamos a empezar a preguntarte. ¿Está colapsada la capital en cuanto a infraestructura o está decadente o hay que ayornarla? Todo eso y más. A ver, empiece. Sí, efectivamente está colapsada. Hay una cantidad de automóviles tan importante, tan grande, que si no tomamos medidas hoy, en 2020, no nos vamos a poder mover. Estamos en una situación de borde, de colapso, por cierto. ¿Y se tomaron algunas medidas? Se tomaron algunas medidas, sobre todo intentando fortalecer el transporte público en algunas arterias, pero no son suficientes. Hay un tema de estructura, de base problemático, que no tiene que ver con medidas de tránsito, tiene que ver con que todo pasa alrededor de las pocas cuadras del centro de Buenos Aires. Entonces, esto lo llamamos en urbanismo una estructura monocéntrica, todo pasa muy concentradamente, entonces en horas de la mañana todos vamos al mismo lugar y emigramos a la tarde. Entonces no hay sistema de movilidad que pueda canalizar semejante desplazamiento. Hay muchas obras que estoy viendo, de las cuales muchas me parecen bien, algunas las podemos discutir. Ahora, ¿no son todos parches? Digo, ¿hay un plan definitivo qué se quiere hacer? Porque yo creo que lo primero, y esto desde el ciudadano de sentido común, es hablar de descentralización. Vos lo acabás de decir. Si no hay descentralización, es como emparchar. No sé, ¿estás de acuerdo vos que estás con el tema? Creo que es prioritario para... No es una medida que permita dar respuestas inmediatas a 1 año, a 5 años. Es un proceso largo y complejo, pero hace falta empezar a pensar en la necesidad de descentralizar. Pero no dentro de la ciudad de Buenos Aires, sino pensar la ciudad en el marco de un sistema metropolitano. Entonces, Morón, Moreno, Avellaneda, hasta Luján, si se quiere, pueden formar parte de subcentros que absorban parte de esa centralidad. Entonces armás un sistema de red donde los centros son complementarios entre sí y la gente se mueve de un centro a otro, pero no vamos todos puntualmente a un lugar. Es que por más que se estire, esto tiene que venir ahora, porque digo, una de las, digamos, la obra más grande que hizo el gobierno de la ciudad, sin duda, fue el Metrobús, primero en Juan B. Justo y después ahora el de 9 de julio. Sí. El de Juan B. Justo, que para mí es fantástico, lo tengo que decir, es fantástico, porque aparte no molesta tanto a los autos que van con el costado, eso es un mito que se puede comprobar. ¿Por qué termina donde termina y no sigue? Hablando con los choferes mismos de colectivos me dicen la verdad que yo no lo puedo entender. Sí, digo, el sistema permitiría poder extenderse hasta el río casi o hacia el oeste, más adentro. La verdad que fue una prueba piloto, funcionó relativamente bien. ¿Temas políticos? Sí, otras cuestiones. Todo lo que tiene que ver con la interjurisdiccionalidad es mejor un tema para guardar en un cajón, digo, porque implica dar debates que no hay segmento político que esté dispuesto a hacerlo, no están dados los tiempos. Pero debemos pensar esta región en términos articulados entre municipios, entre distritos, entre jurisdicciones. Si no pensamos eso, digamos, la gente lo hace naturalmente, viene de la periferia, de los primer y segundo conurbano, viene a trabajar al centro de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo no pensar los intercambios de población por motivo de trabajo, de educación, de empleo? Vos estás trabajando en el plan estratégico de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Desde ese lugar, ¿qué es lo que se está pensando o ya trabajando o todas estas medidas tienen que ver con este plan?
y qué cosas habría que hacer para seguir desarrollando esto. Sí, ahí en el plan estratégico se está trabajando fuertemente en un plan de mediano plazo para el puerto de Buenos Aires, que también es una asignatura pendiente, compleja. Digo, pensar un puerto para la ciudad implica también discutir la transferencia, la autonomía plena que tenga la ciudad sobre el puerto, y también definir la movilidad. Digo, entre otras cuestiones, el transporte de cargas, que pasó básicamente a camiones, fue expulsando al ferrocarril de estas áreas de tanta concentración y movimiento de contenedores. Y nosotros vemos hoy pasar por detrás de la Plaza de Mayo camiones con contenedores que van al puerto, que hacen largas filas. Esto tiene que ver con una asignatura que no ha sido saldada, que viene prolongándose año tras año, gestión tras gestión, y es un momento como para empezar a pensar en mediano plazo. El plan estratégico implica sortear la coyuntura y tener una mirada a 5 o 10 años. Esas cosas se están pensando, entre otras cuestiones. Pero más allá de eso, yo realizo actividades también en municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. Ahora después de la nota que vamos a ver, me la vas a contar. Dale. Vamos con Fernando Solesio, nuestro abogado, quien nos va a hablar las responsabilidades que hay en los choques múltiples. Vamos. Bueno, hoy vamos a conversar un poco acerca de qué ocurre cuando se produce un siniestro vial donde intervienen varios rodados o varios vehículos. Volvemos un poquito a lo que hablamos siempre. Tenemos dos aspectos. Desde el aspecto penal, las responsabilidades no pueden ser compartidas. ¿En qué sentido? No puede haber entre la víctima y el victimario una culpa compartida. O se es responsable penalmente o no se es responsable penalmente. Desde el punto de vista civil, en este caso, podemos traer como ejemplo el siniestro ocurrido en la Ruta 2 hace poco tiempo, donde se vieron involucrados cerca de 30 vehículos. En ese caso, el tema de las responsabilidades es a discutir mucho. ¿Por qué? Hay alguien que quemó pastos en un campo. El humo de esa quema cruzó la ruta y ahí se produce la colisión. ¿Tenemos una responsabilidad por parte de quien quema ese campo? Desde el punto de vista civil, indudablemente que sí. ¿Tenemos responsabilidad de los conductores por no tener o por no guardar la distancia entre vehículo y vehículo? En principio, diría que también. Todo esto desde el punto de vista, vuelvo a repetir, de lo civil. Desde el punto de vista penal, decimos que no existe lo que se llama la culpa compartida. O será culpable el primer rodado, o será culpable quien quemó los campos, pero no todos, de alguna manera. Desde el punto de vista civil puede haber más, obviamente, de un responsable y se pueden compartir las culpas. Yo me pregunto cómo se puede también evitar este tipo de situaciones. Creo que no es muy complicado que aquella persona que quiera quemar pastizales en su campo dé aviso a la autoridad de que tal día, aproximadamente a tal hora, va a quemar un pastizal y que esa autoridad, obviamente, lleve a la ruta ese día y a esa hora personal, ya sea de vialidad, ya sea personal policial, como para interrumpir el tránsito o en todo caso asistir el tránsito cruzando esa nube. Como ven, no es nada que sea del otro mundo, no hay que pensar demasiado para eso, pero bueno, lamentablemente en este país esas cosas no suceden y así tenemos cantidad de hechos con multiplicidad de automotores. Sobre 4.000 accidentes relevados durante 11 años, el 25% fue protagonizado por vehículos de carga, y en casi la mitad de estos accidentes, el factor desencadenante fue el cansancio. Pero, ¿cómo identificar a un conductor cansado? Haga señas de luces al vehículo que circula de frente. Si no le responde, disminuya la velocidad y peine el pedal de freno para anticiparse a un imprevisto. Si el vehículo que circula delante suyo realiza zig-zag entre su carril y la banquina, aumente la distancia de seguimiento y, de ser posible, realice el sobrepaso solo en lugares donde sea absolutamente seguro.
Soy Juan. Fui hasta el otro lado del mundo con la nueva Ford EcoSport solo para ver lo que es capaz de hacer. Tocar todo. Tocaba todo. Que descubrí que fue diseñada y equipada para poder llegar más lejos. Nueva EcoSport. Elegí hasta dónde llega tu mundo. Bien, segundo bloque acá. Ustedes no saben, pero la propaganda con el cámara, con Facundo, nos matamos. Pero bueno, porque discutimos en cuanto a si está bueno o no está bueno cierta obra, qué sé yo. Te pregunto, Sí. General Paz, viste que General Paz todos los años se abre un nuevo, vos ves que hay un nuevo camino que se abre. ¿Eso sirve? General Paz es una avenida parque histórica, tradicional, con un paisaje hermoso que en su momento supo tener. Año 38, Enrique Boatier, un ingeniero, junto con Palazzo, la generaron. Una avenida parque donde iba articulándose con espacios verdes, recreativos y demás. La intervención de Ausol de los 90 echó por tierra todo ese espacio recreativo y terminó convirtiéndose en una semiautopista. Claro. Ahora hay proyectos y algo de obra que está avanzando para generar un cuarto carril y seguir creciendo. Pero eso lo único que hace es meter más autos. Y va a producir un pequeño alivio los primeros meses. Y después no. Y luego va a generar un efecto de inducción. Pero ahora Entonces, viene la pregunta. ¿Qué haría el arquitecto Guillermo Telia en su cabeza? Que él me lo ha dicho, por eso le estoy dando el pie, para que lo diga en cámara. General Paz es el primer cordón de circunvalación que tiene la ciudad de Buenos Aires, inconcluso. Inicialmente iba a llegar hasta el Río de la Plata por la zona de Avellaneda, se habían expropiado las tierras. Es un corredor muy importante que vincula de un extremo a otro la ciudad. Entonces, sería deseable que por ahí circule transporte público. Ahora estamos en el marco o en la era del Metrobús, quizás sea un Metrobús que pueda ir circulando. Podríamos llamarlo también carriles exclusivos. Carriles exclusivos, pues no tiene que ver con el BRT tradicional, sino que es un carril exclusivo colectivo. Pero podríamos avanzar un poco más y generar una especie de, así como tienen las principales ciudades europeas, un transporte público que es circular, que va dando toda la vuelta y cosiendo las distintas radialidades. Las avenidas, el subte y demás. Entonces podríamos pensar, digamos, si soñamos de acá a 5 o 10 años, no es muy costoso ni demasiado complejo. Escuchen los políticos funcionarios, por favor. Es solo una idea, es un borrador de una idea, pero que pueda ser un transporte público circular, que Metrobús, carriles exclusivos colectivos, lo que fuera, que pueda circular de punta a punta por General Paz, proseguir por la 27 de febrero bordeando el Riachuelo, pasar por detrás del área central y agarrar Costanera y que pueda volver a empalmarse en el norte con... ¿Y eso qué ahorraría? Y te permitiría, ¿O qué aliviaría? Te permitiría generar un transporte público circular que va cosiendo las distintas radialidades. Si lo pudiese desarrollar en 40, 50 minutos, vos podrías interconectar Flores con Belgrano, por ejemplo, o Flores con La Boca muy rápidamente y no necesitarías hacer tanto transbordo. Te permitiría dar una conectividad muy, muy importante, incluso en las puertas del área central, incluso en las puertas de la ciudad. Pues la otra medida complementaria podrían ser lo que llamamos playas disuasorias, lugares donde vos llegás con el automóvil, lo estacionás en la zona de Liniers, San Martín o Puente La Noria, por ejemplo. Dejás tu auto y ahí te subís al transporte público que te lleva al centro, a las áreas de trabajo. Esto no es muy costoso, es simplemente lugares de estoqueo de autos. Sí, Filmus lo había propuesto allá por el 2009, cuando era candidato también. Nos parece que no tuvo mucho acuerdo entre los demás candidatos, pero a mí me parece que lo que tenemos que apostar es a que la gente deje el auto y empiece a tomar medio de transporte. Buenos Aires viven 3 millones de habitantes, pero permanentemente... ¿Cuántos entran? Y 5 millones, 6 millones, no hay cálculos ciertos, pero entonces estamos hablando de un volumen de gente importante. Si la mayoría lo hace en automóvil, no hay capacidad posible para soportar semejante nivel. Ahora, el tema de los subtes, ¿no? Tenemos el famoso... La primera pregunta es si hay que hacer más subtes y si conviene hacer más subtes. Y después te pregunto, porque al hacerse el Metrobús el 9 de julio, nos olvidamos que ahí está la línea C, que pasa el mismo trayecto por debajo.
Quiero que me contestes la primera, si hace falta hacer más subtes. Sí, creo que es el gran desafío. Digo, Buenos Aires tiene que crecer con subtes, digo, por debajo, que permita vincular las principales áreas, no solo radialmente, o sea, del centro hacia el interior de la ciudad, sino transversalmente, que te permita ir cosiendo las distintas líneas. Esto pareciera ser, quedó medio eclipsado con el boom del Metrobús, pero la verdad que la gran apuesta es del subte llegando a la ¿Cuánta gente lleva un Metrobús y cuánta gente lleva un subte? Claro, absolutamente. No se puede ni comparar. No se puede comparar. No se puede. Y aparte sacás, digo, estás liberando espacio público para otros usos, la estás llevando la gente por debajo que no satura. El caso de la 9 de julio fue muy singular porque se superpone con un transporte público que es también de la ciudad, la línea C del subte. Entonces parece una intervención poco afortunada. Ahora yo te voy a dar mi opinión, que pueden o no los televidentes estar de acuerdo. Yo, y esto es sentido común de usuario, yo vivo mucho por el centro y digo, cuando vengo por Juan B. Justo la verdad me parece fabuloso el Metrobús. Ahora el 9 de julio no es que me parezca mal, lo que sí digo, ¿para qué se gastó tanta cantidad de plata si vos tenías? Primero el subte C y segundo por el costado, por Lima, Carlos Pellegrini, y por Carlos Pellegrini y Bernardo Irigoyen, Lima, Cerrito, ya tenías los carriles hechos. Pregunto a un arquitecto, ¿se podrían haber hecho por ahí y el medio dejarlo libre como la tradicional avenida y también hubiéramos solucionado el problema? En principio, con recursos finitos o escasos, duplicar un recorrido también con transporte público llama la atención, por lo menos es como para revisar las decisiones, digo, porque ¿para qué vas a generar uno sobre otro que están hasta compitiendo en la demanda? Pero bueno, tomada esa decisión... Ya se tomó la decisión. Quizás Cerrito, Carlos Pellegrini son corredores naturales que permitirían el tránsito de colectivos, por ejemplo, sin afectar, sin intervenir tan fuertemente como se hizo en términos paisajísticos y ambientales el centro de la avenida. ¿Cómo ves la peatonalización que se hizo en todo el centro, que se está terminando? A mí me parece excelente, basta de autos por ahí. La gente trabaja con la cabeza, no se puede trabajar, es imposible, y ahora es como que se tiene se está un poco más relajado. Ahora por lo menos 15 años que yo vengo escuchando la necesidad de peatonalizar el centro, sacar el auto de las callecitas del centro. La verdad que han pasado gestiones y nunca se concretó. En estos años hemos visto, en gestiones anteriores por ahí tímidamente y ahora se avanzó con todo. La verdad que es una buena intervención, que es para mí largamente declamada por los distintos colectivos sociales, me parece que es importante que eso suceda. Hay un nuevo desafío que me parece que debiera afrontarse, que es meter verde, forestar, parquizar, que además del adoquinado y demás haya... ¿En esa zona? En esa zona. ¿Y en qué zona se podría hacer? No, por lo menos poner árboles o alguna cortina verde o algún lugar donde salgamos... Ahora, Guillermo, ¿en qué ayuda eso? Te lo pregunto como... Con un carácter paisajístico, oxigena un poco, ofrece algo de sombra, lugares para sentarse, para estacionarse peatonalmente, darle como... es el traspaso de lo que es la peatonalidad a la caminabilidad, poder encontrar lugares de encuentro o de recreación o de circulación un poco más amigable. Pero de todos modos la peatonalización ha sido un paso formidable que nos permite ahora pensar un poco más y plantear... Ahora vamos a volver de esto a hablar de bicisendas o ciclovías y infraestructura para peatones. Vamos a ir a una nota como todos los programas, esta vez con Gabriel y Rafael, dos padres que nos cuentan cómo rehicieron su vida. Dale. Bueno, en el año 1999, nuestro hijo menor, David, se había comprado una moto un jueves. Al jueves siguiente se accidentó muy cerca de casa. Bueno, iba sin casco. Y bueno, ahí empezó nuestro dolor, ¿no? Yo por lo menos tenía mucho miedo que pasara, porque una moto siempre me dio miedo, pero no podía restringirlo, tenía 18 años. Y bueno, a partir de ese momento, por lo menos yo, y creo que él un poco se unió a mí, empezamos a buscar el grupo que yo ya lo conocía, el grupo Renacer, que lo había visto en un programa de televisión, los creadores de Renacer, que son el matrimonio Berti, y a partir de ahí mi amiga me dice, ¿en qué te ayudo? Búscame ese grupo,
ya. Necesito saber cómo se vive sin mi hijo y sin la presencia física de mi hijo. Así que fue la búsqueda inmediata. A los 3, 4 días ya estábamos en el grupo. El Grupo Renacer es un grupo abierto a todas las religiones y a ninguna. Por lo tanto, a mí me pareció óptimo para poder aprender cómo seguir andando, porque nosotros no teníamos una formación religiosa y justamente no era nuestra intención ir a una iglesia o a ir a algún lugar donde tuviéramos una contención de tipo religioso. Así que el grupo era totalmente abierto, cada uno expresaba sus sentimientos en relación a las religiones o no. Es un grupo que tiene solamente pares, somos todos papás, no hay psicólogos, no hay nadie que organice en una forma terapéutica. En realidad somos un grupo de pares y justamente lo que nos ayuda a salir adelante es la situación de par. Poder saber que aquel otro que está ahí sentado conmigo ha vivido lo mismo y yo puedo estar cerca, reflejarme para parecerme o no parecerme, pero sin un referente de si él salió, yo voy a poder salir. Y eso es lo que día a día en el grupo te va permitiendo contar cosas de tu dolor, ¿no? Y abrirte a corazón abierto, sin vergüenza, para mostrar a los demás lo que estás pasando y ellos te dan un poco de su experiencia. Para hacer una pequeña reseña, nosotros cuando concurrimos por segunda vez al grupo nos encontramos con un aniversario, justamente el grupo Alvariño, y estaban organizando un baile que era el Pericón. Y entonces nosotros nos encontramos con papás que habían dolientes, ¿no? Por supuesto, en pleno duelo, riéndose y organizándose para una danza folclórica por el evento. Entonces empezamos a encontrar un espejo en el cual uno podía empezar a reflejarse y un camino. Digo, si esta gente de alguna manera está donde está y puede empezar a disfrutar de vuelta de las cosas que tiene la vida, las cosas pequeñas y también importantes o no, y bueno, encontramos eso. Y lo que primero empezás a ver en el grupo, estos pares, como decía Gaby, son un referente para decir, bueno, no me pasó a mí solo esto, a él le pasa lo mismo que a mí, o ya le pasó lo mismo y lo superó, y de alguna manera, bueno, es una luz allá en el fondo del túnel, cuando uno empieza este camino del duelo, que bueno, que sí se puede, y se puede recuperarse y retomar la vida normalmente, el laburo, y bueno, es una pesadilla que dura, ¿no? Unos años, pero principalmente también aprendes a tener paciencia y, como lo dijo Edgardo en la otra nota, acá hay una cuestión de tiempos, que no hay tiempos, que las parejas, los matrimonios, de alguna manera, cada uno hace su camino, pero bueno, uno tiene que ejercer la paciencia también, no sobre uno, sino sobre su pareja, y poder contenerla en el momento que lo necesite, y bueno, y así se va logrando ponerse de pie y empezar esta nueva vida, ¿no? Porque es realmente una nueva vida. Sí. Hola, hola. Sí, ¿me escuchas bien? Ah, ¿qué tal? Soy Lucas, ¿cómo andás? Sí, quería saber si habías recibido un mail que te mandé. No, está incluido en el presupuesto eso. Claro, nos haríamos cargo nosotros. Para un poquito. Ahí te escucho mejor. Bueno, mira, quedemos así. Te llamo en la semana, dale. Bien, último bloque del programa. A ver, Guillermo, vamos a hablar del tema ciclovías. ¿Cómo ves vos la distribución de las ciclovías y si faltan? No, por supuesto que faltan. La llegada de la ciclovía, de la bicicleta en particular. Es muy auspiciosa. Y de la bicicleta pública también son muy auspiciosas. Sí, sí. Y hay un gran desafío que tiene que ver con
un cambio de hábito de un uso recreativo tradicional a un uso más por motivo de trabajo. Pero es un medio de transporte eficiente, interesante, importante, que debiera poder extenderse. Hoy, por ahora, tenemos algunas arterias, pero no está conformada una trama, una red importante que permita barrer la ciudad. Y sobre todo, recorrer las áreas centrales o subcentrales. Hablamos del tránsito y hablamos del cuidado del peatón. Ahora, ¿la infraestructura para los peatones es buena en general? En general no solo para un peatón con movilidad tradicional, común, sino para aquellos que también tienen movilidad reducida. Empezaron a asomar algunas rampas, pero en general hay muchas barreras arquitectónicas y urbanísticas que no hacen amigable para el peatón. Y tampoco hablar en temas de género, la cuestión de la mujer también que utiliza el espacio público de distinta manera no está contemplado. A ver, por ejemplo. Y pues las mujeres, al no haber rampas, al no haber, se mueven con carritos, con chicos, a veces con nenes en brazos y demás, todo eso resulta bastante hostil. La mujer, el varón en general va de su casa al trabajo de manera directa, del trabajo a lo mejor al gimnasio y después vuelve a la casa. La mujer ese recorrido lo hace mucho más zigzagueante, que va a ser un trámite, va a ser una compra, va generando todo un recorrido mucho más zigzagueante, por decirlo de alguna manera, y eso tampoco está preparado la ciudad. Hay rampas, hay obstáculos, hay distintas maneras. Bueno, quiere decir que hay cosas que se están haciendo, pero hay muchísimo por hacer, más en una ciudad donde entran por día millones y millones de habitantes. Sí, hay una gran cantidad de cuestiones que revisar, que formular, pero algunas cosas se fueron haciendo, algunas largamente declamadas y otras que han sido de innovación. Pero esto pone en evidencia todo lo que falta y la necesidad de generar un espacio público mucho más amigable, integrado e inclusivo. Gracias por venir de nuevo. A vos. Muchas gracias. Gente, espero que les sirva. Hay que concientizar, pero también hay que crear los espacios para esta concientización. Nos vemos la semana que viene en otro programa de 2 segundos. Chau. ¿Cuál es tu pena? Caminas como la reina en la colmena. ¿Cuál es tu pena? Si cortaste con sal tibia tus cadenas, ya nadie puede ignorarte, ya conocen tu dolor, ya tu risa tiene música y tu voz tiene...